Buenas noches. Primero agradecer la invitación porque nosotros estamos trabajando efectivamente, como dijo Carlos, en un convenio de colaboración mutua donde queremos fortalecer esta área que tiene que ver mucho con la reducción de riesgo de desastres y las afectaciones a las personas más vulnerables, que en este caso constituyen también las personas con discapacidad. Voy a hacer una presentación, voy a dar de compartir pantalla. ¿Se ve bien sí? Ya, ya. Bueno, vamos a ver cómo nosotros entendemos que las personas con discapacidad son afectadas desproporcionadamente por el cambio climático. Entendemos que los efectos de la naturaleza, los efectos adversos no son accidentes, sino que todos los riesgos son decisiones tomadas por los seres humanos. Los riesgos nosotros tenemos que entenderlos como una construcción social. O sea, el hecho de que nosotros tengamos personas con marginación, localizadas en condiciones de amenaza, de riesgo, son construcciones que nosotros hacemos en las relaciones, en las políticas, que hacemos las políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que entender que la marginalidad y la pobreza y los riesgos, en este caso, ambientales que corremos todos como personas, se incrementan en las personas con discapacidad. También entender que esto es un tema de derechos humanos. Como antecedente, hay un informe de derechos humanos de las Naciones Unidas que concluyó que la pobreza, el estigma y la discriminación son los tres principales elementos que que exponen a las personas con discapacidad a los efectos del cambio climático. O sea, es una vulnerabilidad compleja, no tiene que ver solo por ser discapacitado, sino que tiene que ver además con otros factores que tienen relación con esta construcción social que decimos. Los desastres naturales son repentinos y son de evolución lenta, por lo tanto pueden afectar gravemente el acceso de las personas con discapacidad a temas como bien decía recién la expositora anterior, a la alimentación, a la nutrición, el agua potable, el saneamiento, los servicios de atención de salud, los medicamentos, la educación, la capacitación, la vivienda adecuada, así como el acceso a un trabajo decente. Esto quiere decir que afecta a todas las áreas del desarrollo sostenible. Yo traigo un ejemplo que es bastante impresionante de cómo esta discriminación, esta marginación y esta falta de intervención en la vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante el cambio climático puede traer consecuencias como esta. Por ejemplo, en julio del año 2021, en Canadá sufrió una ola de calor muy grande, y cuenta una persona de 38 años, discapacitada, mujer, que por la ola de calor pasó muchos días en que estuvo varios momentos inconsciente, en los que ella dice: no recuerdo lo que hice, solo estaba tirada en el piso sin poder levantarme. Esto es lo que nosotros pensamos que no se puede permitir. Esto es lo que nosotros definitivamente por lo que tenemos que luchar, que hacia la justicia ambiental, ya esto se refiere. O sea, este es un caso real y hay casos peores, pero tenemos que llevarlo hacia la cotidianidad. Revisando la legislación, que también nosotros como departamento vimos ya, ¿qué es lo que hay? Hay legislación, hay una legislación internacional, que es el Acuerdo de París, que es un acuerdo donde casi todos los países lo escribieron, y es uno de los instrumentos internacionales más importantes sobre la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los estados firmantes todavía están muy lejos de cumplir con los compromisos adquiridos en relación con la discapacidad.
como lo revela el informe de situación sobre la inclusión de la discapacidad en los compromisos y políticas climáticas nacionales. No hay bajada, no hay cumplimiento, no hay participación, ni siquiera hay definiciones ni referencias al tema, salvo excepciones y tocados como casi a la fuerza. Nosotros en Chile, recientemente se aprobó la ley 21.455, que es una ley marco de cambio climático, donde al hacerle una revisión, tampoco se refiere a acciones propias en discapacidad. Sí habla del tema de género, y en sus definiciones habla de grupos vulnerables en general como segmentos de la población que presentan alto riesgo vinculado a los efectos del cambio climático. A esto hay que hacerle una bajada que tiene que ir en todos los niveles, desde el local hasta el nacional. Sin embargo, la ley no lo precisa. La ley solo habla de que tenemos que presentar temas de adaptación al cambio climático, con especial énfasis en temas de género, que género es uno de los temas donde no tenemos que hacer inclusión, en nuestra opinión. La inclusión es mucho mayor que eso. La inclusión aborda un montón de temas de vulnerabilidad que tienen que ver con género, niños, niñas, adolescentes, temas de LGTBI más y discapacidad, que pueden ser temas incluso que se crucen unos con otros, no necesariamente en cuenta. ¿Qué pensamos que podemos tomar como primeros pasos para poder empezar a trabajar en temas de la justicia climática? Tenemos que tener en cuenta los impactos diferenciales del cambio climático sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de un enfoque interdisciplinario, que quiere decir esto, que tenemos que trabajar en distintas áreas, porque el clima ahora no se aborda solo con especialistas del medio ambiente, sino que se aborda desde la reducción del riesgo hacia la adaptación, y eso quiere decir que hay que darle una mirada social, una mirada científica, una mirada técnica, donde las personas con discapacidad tengan también un rol activo y participativo. Hay que desarrollar y aplicar políticas de mitigación y adaptación, ¿no? Como dije, son dos áreas que se complementan, pero son diferentes, al clima, basadas en la evidencia, o sea, en la realidad, en lo que, por ejemplo, el caso que nosotros mostrábamos, pero en la realidad, y la realidad solo la pueden exponer quienes están afectos a ellos. Eso quiere decir que las personas con discapacidad pueden contar muy bien qué es lo que están pasando, qué les pasa cuando hay una ola de calor, cuando hay frío, cuando hay inundaciones. Tenemos que hacer ese diagnóstico y hacer políticas de adaptación, de reducción de riesgos en ese sentido. Tenemos que tener información accesible sobre el cambio climático y dárselas a las personas con discapacidad para reforzar su capacidad para participar en la toma de decisiones sobre el clima que les concierne. Es una planificación en todos los niveles, o sea, aquí tiene que participar, como dije, transversalmente, pero tienen que también las personas con discapacidad principalmente, y garantizar que tengan acceso a los procedimientos judiciales o administrativos y a recursos efectivos cuando sufran daños por la acción o la inacción climática. O sea, si en este caso, el mismo ejemplo de la persona que sufrió de la ola de calor, pueda presentar una demanda, una denuncia, y que alguien se haga cargo de ese abandono, de esa falta de redes de apoyo, de esa falta de previsión que tenemos, de preparación. Para eso tenemos que mejorar la gobernanza, luchar contra el cambio climático y mejorar la resiliencia al clima de las personas con discapacidad. Bueno, es recomendable en este caso construir una visión colectiva, inclusiva y cuantificable de la conservación de la biodiversidad y la acción climática. Tenemos que empezar a mezclar esto, entender que la adaptación al cambio climático quiere decir que nosotros tenemos ya una realidad, tenemos un grado y medio por lo menos ya instalado, tenemos en Chile ya tenemos sequía, tenemos eventos imprevistos muy fuertes en términos de clima, y tenemos que trabajar sobre eso y tenemos que preparar, capacitar a las personas, especialmente a las más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad.
Esta visión colectiva debe incorporar objetivos intermedios para medir los avances de los medios de vida de las personas y el desarrollo sostenible. O sea, todo lo que hagamos tiene que ver con la calidad de vida, con las condiciones en que viven las personas y todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos pueden hacer alcanzar resiliencia y mejores condiciones. Utilizar inclusivamente las soluciones basadas en la naturaleza. Esto es una solución que tiene que ver con un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes. Tiene sostenibilidad, menor costo y hace frente a retos de la sociedad en forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano, con comunidades más resilientes y beneficios a la biodiversidad. Y aquí la discapacidad tiene mucho que decir y mucho de lo cual beneficiarse. En ese sentido, la incorporación de la naturaleza en las ciudades mejora todo el hábitat, sobre todo para las personas económicamente vulnerables y con algunos aspectos que hacen más vulnerables a por ejemplo, reducir las temperaturas, filtrar el agua, limpiar el aire. Nosotros vamos a lograr mejorar las condiciones de vida. Las partes interesadas deben participar plenamente en todas las etapas, desde la identificación del desafío social hasta el mantenimiento de la solución. Las soluciones basadas en la naturaleza deben dirigirse especialmente a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otros miembros marginados de la comunidad. Es ideal que las soluciones basadas en la naturaleza garanticen una toma de decisiones receptiva, inclusiva, representativa de todas las partes interesadas en diferentes niveles. La accesibilidad y la disponibilidad y otros aspectos estéticos de las soluciones basadas en la naturaleza deben distribuirse equitativamente entre todas las partes interesadas, dando roles protagónicos, especialmente a las personas vulnerables, en este caso las personas con discapacidad. En eso es, en general, lo que nosotros como municipio y en esta relación de convenio con la ONG exclusiva, pretendemos ir abordando y pretendemos ir fortaleciendo grandemente a partir desde este momento, que ya empezó a trabajar ONG exclusiva, se adelantó bastante en el tema de la justicia ambiental. Gracias.